Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Catequesis Viviente. Estoy pensando 2000 años después, discúlpeme. Bueno, eso son cosas de esta transmisión en vivo y se dan estas situaciones, discúlpeme. Bueno, estamos nuevamente aquí en Catequesis Viviente y estamos comentando como siempre el Catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Y hoy día queremos continuar hablando de la virginidad perpetua de María. Sin embargo, como es nuestra costumbre, antes de iniciar queríamos exhortarlos a todos, recordar que FETV llega a sus hogares gracias al apoyo de todos ustedes. ¿Cómo usted puede ayudar a FETV? De tres maneras muy concretas. La primera, recordemos, nadie ama lo que no conoce, así que hay que conocer la programación, nutrirse de la programación de FETV. Fíjese, tanta gente paga muchas veces para que lo desedifiquen, no lo edifiquen en su corazón. Sin embargo, FETV está a nuestro alcance gratis para que podamos nosotros edificar nuestro corazón, nuestra alma y lo más importante que es nuestra unión con Dios. El otro aspecto importante es recordar la oración. La oración nos hace bien a nosotros y al prójimo y a todas estas obras que Dios lleva adelante. Siempre recordemos orar y pedir por nosotros, nuestra familia, pero también por las obras de la iglesia, para que el Señor las bendiga y las haga fructificar. Y finalmente, recordemos lo importante de las obras es las obras materiales, los bienes materiales. Nosotros necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos pagar las cuentas, todos necesitamos bienes materiales. FETV no es la excepción. FETV requiere de cada uno de nosotros porque, recordemos, la evangelización el evangelio es gratis, pero la evangelización cuesta. Entonces, para que FETV pueda estar al aire, hay que cubrir ciertos costos que son obvios para nosotros, el salario de los que trabajan acá, las cuentas de servicios públicos, el mantenimiento, la infraestructura, etcétera, para que todo esto pueda llegar limpia, claro y nítido a todos sus hogares. Así que, ¿cómo usted puede contribuir? Bueno, tenemos a la disposición, aceptamos tarjeta Visa, Clave, Mastercard. También puede hacerla a través de una de las tres cuentas que tenemos en tres bancos, el Banco Nacional, el Global Bank y el Banco General. Ahí puede hacerlo directamente en el banco y pregunta por la cuenta nuestra que se llama Fundación para la Educación en Televisión, FETV. Fundación para la Educación en Televisión, en cualquiera de los tres bancos. También puede hacerlo a través de la banca en línea, si usted tiene cuenta y banca en línea, cómodamente de su casa puede donar. Y al final también tenemos lo que es muy popular hoy en día, se ha hecho muy popular en una aplicación que tiene el Banco General que se llama Yapi. Si usted tiene cuenta en el Banco General, a través de este medio, usted simplemente entra a la aplicación de Yapi, busca en el directorio FETV05 y ahí usted puede hacer la donación que Dios le ponga en su corazón. No importa si es poco, a mí me gusta hablar del dólar. Si lo que usted puede dar es mandarnos $1 de donación, gracias le damos a Dios por eso, porque muchas personas dando $1 pueden ayudar a que FETV pueda seguir al aire. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con el programa del día de hoy y vamos a pedirle al señor director que por favor nos ponga el numeral del catecismo que vamos a compartir. Estamos en el numeral 502 y el título es La maternidad, virginidad de María en el designio de Dios. Dice, la mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. Entonces, sí, efectivamente, aquí este numeral es interesantísimo porque los siguientes numerales van a hacer una explicitación por la guía del Espíritu Santo, una reflexión que la Iglesia ha hecho a través de los siglos, de por qué la Virgen María es virgen y nuestro Señor Jesucristo nace por obra y gracia del Espíritu Santo sin concurso de varón. ¿Cuáles son las razones por las que el Padre decidió que las cosas se dieran de esa manera, la encarnación? Bueno, vamos a pedirle al señor director que nos ponga el siguiente numeral que nos va a hablar de ese tema. Primera razón por la que la Virgen María decide ser virgen, vamos a poner el 503, dice así: la Virgen María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios, la virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación.
Jesús no tiene como Padre más que a Dios. La naturaleza humana que asumió no le ha dejado jamás, lo ha alejado jamás de su Padre. Uno y el mismo es el Hijo de Dios y del hombre, por naturaleza Hijo del Padre, según la divinidad, por naturaleza Hijo de la Madre, según la humanidad, pero propiamente Hijo del Padre en sus dos naturalezas. Aquí vemos una razón clara por la que queríamos establecer. El Padre quiso establecer tres cosas en concreto. La primera, definitivamente su absoluta iniciativa. No fue a través de un hombre que tomó una iniciativa o un ser humano, sino fue que Dios hizo de manera absoluta el acontecimiento de la encarnación. La Virgen María dio el sí, pero todo el acontecimiento de la encarnación lo hace Dios de manera absoluta. Segundo, dice el Catecismo, para recalcar el aspecto definitivo de que Jesucristo es hijo único de un solo Padre, el Padre Dios. Recordemos que Jesucristo nunca se refiere a San José como Padre, sino cuando aparece en los evangelios siempre habla de las cosas de mi Padre y se refiere al Padre del cielo. De hecho, se lo dice a los dos. Cuando es perdido, hallado en el templo, como aparece en el texto, dice que no sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Y siempre Jesucristo nunca dice nuestro Padre, habla mi Padre, siempre en primera persona singular porque es una relación única. Y en tercero, para destacar que si bien es cierto, se encarna y se hace uno de nosotros a través de nuestra Madre, la Virgen María, hombre igual a nosotros en todo, menos en el pecado, no deja de ser cierta su absoluta majestad y su verdadera naturaleza divina. Dice el Catecismo que si bien es cierto, según la divinidad, ¿no?, es hijo del Padre, según la humanidad es hijo de María, pero ambos, que es una sola persona, son verdaderamente hijos de un único Padre. Y esto es una de las razones por las que el Catecismo nos presenta de que efectivamente es importante para nosotros ver el sentido de la virginidad perpetua de María y por qué Dios decide que fuera a través de una virginidad. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga, por favor, el siguiente numeral, el 504. El 504 nos dice lo siguiente. Bueno, vamos antes de poner 504, vamos a hacer mejor una pausa para que podamos analizar todo lo que hemos estado conversando y después, la siguiente pausa, vamos a seguir con los numerales del catecismo. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente y está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente abordando el interesante tema de la virginidad perpetua, pero bajo la reflexión de la Iglesia de por qué Dios decidió este misterio de que su Hijo llegara al mundo sin concurso de varón. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga el siguiente numeral, que nos da algunas razones interesantes. Dice así, el 504. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María porque Él es el nuevo Adán, que inaugura la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. 1 Corintios 15, 47. La humanidad de Cristo desde su concepción está llena del Espíritu Santo, porque Dios le ha dado el Espíritu sin medida. Juan 13, 34. De su plenitud, cabeza de la humanidad redimida. Colosenses 1, 18. Hemos recibido todos gracia por gracia, Juan 1, 16. Bueno, dicho esto, partamos de este principio. El verbo se hace carne por obra y gracia del Espíritu Santo, tres concepciones muy concretas. La primera, porque está para manifestar la plenitud del Espíritu Santo que tiene. Segundo, para verificar la nueva creación. Es decir, que ya nosotros estamos en camino realmente a una nueva creación donde Dios va a ser todo en todos. Es decir, la plenitud de Dios va de manera espiritual colmarlo todo. De hecho, la Biblia nos enseña que
ya en la segunda venida de Cristo vamos a resucitar, pero ya no con estos cuerpos corruptibles, sino por cuerpos espiritualizados, incorruptibles. De hecho, Jesús nos compara, a pesar de que vamos a tener corporalidad, nos dice que vamos a ser como ángeles. El tercer aspecto, perdón, importante, es de que Jesucristo viene a manifestar su plenitud y origen a través del Espíritu para ser como la fuente que llena a todo el cuerpo que es la iglesia. Otras concepciones muy importantes, por lo tanto, por eso vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces vimos las primeras razones, ahora vimos otras razones por las que Dios quiso manifestar que la encarnación del Verbo se diera de esta manera. Vamos a pedir el siguiente numeral que nos habla ahora de otras razones por las que Dios decide, en 505, de la virginidad. Dice, Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será esto? Lucas 1:34, Juan 3:9. La participación en la vida divina no nace de la sangre, ni deseo de carne, ni deseo de hombre, sino de Dios. La acogida de esta vida es virginal porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios, 2 Corintios 11:2, se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. Bueno, aquí vemos otro misterio, porque efectivamente el 505 nos viene a hablar de que esta concepción virginal viene a ver como un nacimiento espiritual. Tenemos un nacimiento material, pero decimos que a través del bautismo tenemos un verdadero nacimiento espiritual. Ese es el nacer de nuevo. Por lo tanto, ese nacer de nuevo, que ya no es de la carne ni fruto de una unión carnal, Jesucristo lo inaugura con su concepción virginal. Él es el primero de muchos hijos que van a nacer de manera sobrenatural, ya no por la carnalidad, sino de el agua y el Espíritu. Entonces, Él surge plenamente del Espíritu Santo. El otro aspecto que también debemos tener muy presente es de que este nacimiento también viene a hablar del misterio de la concepción o nuestra relación de hijos de Dios, pero a través de nuestro espíritu, y es una de las mayores barreras que muchas veces tenemos nosotros. Nosotros queremos tener una relación con Dios muy física cuando nuestra relación nace de un aspecto inmaterial para que entonces llenara en plenitud nuestra humanidad. Entonces, esa relación de Dios, espíritu, y nosotros, seres humanos, el resumen o plenitud de eso es nuestro Señor Jesucristo, que viene a hacerlo a través de lo que llamamos nosotros esta concepción virginal. Entonces vemos estas otras razones como prueba o como catequesis de por qué Jesucristo decide venir a nosotros por medio plenamente del Espíritu Santo, sin concurso de varón, en la virginidad. También nos habla de la vocación a esa virginidad o a esa entrega a Dios, que no tiene que ver con esta carnalidad, sino con nuestra entrega. Por eso Jesucristo le dijo a la samaritana, vendrá el día que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Dos conceptos bien profundos que nos hablan de esta realidad. Vamos a pedir al señor director el siguiente numeral para que continuemos con esta interesante catequesis. El siguiente numeral sería el 506, que nos habla de lo siguiente. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna. Lumen Gentium 63, y de su entrega total a la voluntad de Dios. 1 Corintios 7, 34 y 35. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. San Agustín. Bueno, aquí vemos claramente la otra concepción que nosotros hemos hablado en el programa anterior, y era este aspecto que tiene que ver con la virginidad como principio, diríamos, analógico de lo que es la fidelidad espiritual. De esta manera hablábamos de que en el pasado
se hablaba mucho de esta analogía, recordemos, de la relación esposo-esposa, Dios como esposo de su pueblo, y el pueblo infiel es un pueblo adúltero, prostituta, ramera, porque abandona al esposo fiel que lo ha cuidado y lo deja. Entonces esa figura tiene que ver también con la espiritualidad. Entonces habla de lo que llamamos nosotros adulterio espiritual. Este adulterio espiritual del que estamos hablando, entonces la contraparte es la fidelidad, la virginidad, la pureza en la entrega. Entonces la Virgen María, como viene a ser la primera discípula y la más perfecta, entonces esta viene a ser la virginidad como un símbolo de su entrega plena y total en el corazón a Dios. De hecho, es tan así que San Agustín usa una frase interesantísima y dice que más bienaventurada es la Virgen María por haber acogido en su seno, según la fe, con fidelidad, amor absoluto a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que por haberlo concebido en su parte corporal o carnal, como dice él. Entonces, es ahí que esta virginidad no viene a ser simplemente una, digamos, un aspecto de no tener concurso de varón o no tener relaciones sexuales, sino también como un fruto de algo mucho más profundo, que es la absoluta entrega a nuestro Señor. Y ahí, como decíamos, ella viene a inaugurar lo que serían el resto de las vírgenes o vírgenes que vienen a entregarse a Dios y se mantienen vírgenes como una prueba de su entrega no solo espiritual sino corporal al esposo. Entonces viene esta espiritualidad de Dios como esposo del alma y esa entrega que el matrimonio humano tiene una figura. De hecho, el mismo San Pablo fue que volvió a desarrollar ese aspecto de esa espiritualidad que tiene que ver con nuestra vida carnal en el matrimonio, tiene que ver con la unión espiritual. Vamos a ver el último numeral, señor director, el 507, para cerrar este ciclo. Dice el 507, María es a la vez virgen y madre, porque ella es la figura y la más perfecta realización de la iglesia. La iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con la fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen, que guarda íntegra pura la fidelidad prometida al esposo. Entonces aquí viene a ser lo que el Concilio Vaticano II nos habla, de que efectivamente la Virgen María es modelo y figura de la iglesia. El modelo porque es más perfecto la iglesia es santa y pecadora, sin embargo ella es totalmente pura. Y figura porque ella a la vez vino a ser el inicio de lo que la iglesia, porque la iglesia es una virgen que engendra hijos de manera espiritual y que viene a ser también aquella que busca ser la esposa fiel del Espíritu Santo y que a través de ese Espíritu Santo viene a engendrar hijos para la vida eterna. Entonces, si bien es cierto, por eso a la Virgen María se le llama puerta del cielo, porque a través de ella no solo se abrió el cielo para que pudiera entrar el Verbo a nuestra vida terrena, sino que también a través de ella viene la salvación a todos los hombres, nos abre la puerta del cielo. Entonces, también la iglesia es puerta del cielo porque a través de ella es que nosotros podemos entrar a la salvación, a la comunión con Dios, a la restauración de nuestra vida en esta tierra y al final la vida eterna. Entonces, por lo tanto, esa unión de la Virgen María, que a la vez es, podríamos decir, madre e hija de la iglesia, entonces sí, efectivamente, aquí viene esta connotación, la importancia de ser esa madre espiritual que figura de la iglesia. Entonces, con esto vemos algunas de las razones rápidamente, porque eran varias, de por qué la iglesia ha reflexionado a través de los siglos, Dios decide
esta concepción de una madre virgen que llega en nuestro Señor por concurso o por acción del Espíritu Santo. Dicho esto, vamos a hacer la segunda pausa del programa y después continuamos con este interesante tema con un reportaje que vendrá después del cambio. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa y como dijimos íbamos a iniciar con un reportaje. Es el comentario que realiza Monseñor José Ignacio Munilla, que es un obispo español, hoy día está en Alicante, y que realizó un excelente comentario del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a poner el siguiente video donde él hace un resumen, porque el compendio, como saben, es un resumen de todos estos artículos que vimos. Él hace un resumen, el compendio, y él a su vez lo comenta, que puede ayudarnos como una visión más condensada y profunda de lo que hemos tratado de explicar en este programa. Así que, señor director, por favor, el reportaje. Número 100 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal? María tuvo un único hijo, Jesús, pero en él su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y madre, María es la figura de la Iglesia, su más perfecta realización. Bueno, algo maravilloso, hablar de la maternidad de María, de la maternidad espiritual de María. María tuvo un único hijo y posiblemente uno de los motivos por el que Dios la quiso siempre virgen, es para que en ese único hijo nos pudiésemos incluir todos, toda la humanidad, todos nosotros, ¿no? Somos hijos de María. Ella es la nueva Eva, la madre de todos los vivientes, sí, la madre espiritual de todos los vivientes. Si Eva engendró junto con Adán el cuerpo engendra su hijo, María está engendrando espiritualmente nuestras almas. Ha habido muchos autores, San Luis Griñón María de Montfort y otros autores que han hablado de esa maternidad de María, que incluso han utilizado la siguiente imagen. María es como un molde en el que, ¿sabéis lo que es un molde? En el que se echa la escayola, y la escayola toma la forma del molde. Dice, bueno, María es como un molde en el que nuestra alma se configura a Jesucristo. Si en ella se configuró Jesús, si nosotros nos introducimos en el corazón de María, nos conformamos a Jesús, teniendo a María como madre espiritual de nuestra vida, ¿no? Es muy hermosa, obviamente, esa expresión. Sabéis que hay un texto emblemático, ¿no? El texto de María al pie de la cruz, el momento de la crucifixión, y nos narra el Evangelio de San Juan que en ese momento él le hace la gran encomienda. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y en ese momento María recibe la encomienda explícita de la maternidad divina, de esa maternidad espiritual. Pasa de la maternidad divina a Jesucristo a la maternidad espiritual a todos los seguidores de Jesucristo. Esa gran encomienda que María ha recibido la está cumpliendo continuamente en su intercesión por nosotros, en su cuidado espiritual por nosotros. A veces esa maternidad María de intercesión se visualiza especialmente, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las revelaciones privadas. ¿Por qué María se apareció al apóstol Santiago en Zaragoza cuando iba camino del Finisterre? ¿Por qué María interviene
en ese momento de los inicios de la evangelización de América, cuando a Juan Diego se le muestra como la guadalupana, porque interviene en el momento en el que esa Francia que había dado la espalda al Evangelio está sembrada de racionalismo, y ante Bernardet vuelve a intervenir para recordar que el Evangelio es para los sencillos. ¿Por qué interviene cuando el comunismo está arreciando y en Fátima vuelve a mostrarse como esperanza de la salvación del mundo? Bueno, María está siendo fiel a la gran encomienda. Ahí tienes a tu hijo, cuídalos a todos. Esas revelaciones particulares no son sino pequeñas como la punta del iceberg, que visualiza algo que es mucho más lo que no vemos, las continuas intervenciones de María, que en su maternidad está cuidando de todos y cada uno de nosotros, atenta a nuestras necesidades, como hizo en las bodas de Caná de Galilea. Solo que mientras que allí, en Caná de Galilea, más bien Jesús le dice: mujer, ¿qué tienes tú que ver conmigo? Porque todavía no ha llegado la hora. San Agustín, comentando aquel texto de las bodas de Caná de Galilea, que es un tanto sorprendente porque parece que Jesús está frenando, poniendo distancia con María, dice San Agustín comentando aquel texto: es que todavía no era la hora en la que le iba a encomendar ser madre de todos nosotros y de cuidar de todos nosotros. Llegadas ahora a la hora de la maternidad espiritual de María, ella se prodigará. Su hijo le dirá: esta es tu hora, madre, cuídalos a todos, yo te los encomiendo. En definitiva, María tuvo un único hijo, Jesús, y en él nos tuvo a todos nosotros. Todos nosotros somos Jesús para ella. María te mira a ti con el mismo cariño y amor que le miró a su hijo Jesús. Y nosotros queremos mirarle a ella con la misma ternura, con el mismo amor que Jesús miró a su madre. Como ella dijo madre, nosotros podemos también participar de esa maternidad que vivió Jesús con ella, esa relación maternal, para también nosotros poder decir con pleno sentido: mamá, madre nuestra. Muy hermanos, ¿qué les pareció? Excelente el reportaje los comentarios de José Ignacio. A mí me quedan pocos minutos y quisiera dar esta última reflexión, porque con esto cerramos esta parte que el catecismo dedica a nuestra Madre, la Virgen María. Y quisiera, ya en los próximos programas vamos a hablar del misterio de Cristo. Dicho esto, quisiera que solamente tomáramos esta analogía para cerrar la reflexión, y es la siguiente. ¿Usted alguna vez han escuchado cuando personas tienen situaciones diversas y incluso cuando, por ejemplo, dos personas entran en discusión y de repente una de ellas le dice: oye, no toques a mi madre, deja a mi madre fuera de esto, ¿no? O dejemos a nuestras madres fuera de esto. ¿Y uno por qué dice eso? Bueno, uno lo dice precisamente por lo sagrado que es para cada uno de nosotros nuestras madres. Entonces uno no quiere que nadie se la toque, que nadie la mencione, o por lo menos si la va a mencionar, que la mencione con decoro, con honra, con respeto. Entonces no quisiera que la manchara ninguna situación, diríamos, vergonzosa o anómala, y entonces uno prefiere decir: mire, no menciones a mi madre o no metas a mi madre en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto cualquier persona la entiende. Ahora póngase a pensar usted el regalo de Jesucristo, cuando Jesucristo ya lo entrega todo, está crucificado, desnudo en la cruz, está totalmente, diríamos, es digno de toda compasión, dice la palabra, que no parecía ni hombre, y entonces está en esa situación. Él perfectamente bien hubiera podido decir: mira, dejen a mi madre fuera de esto, esto es entre yo y los hombres, y yo voy a asumir todo esto, pero no. Viene él, lo único que le quedaba, diríamos, el único amor que tenía, diríamos, exclusivo de él, el amor de madre e hijo, algo muy privado, muy íntimo, y él decide ¿qué? Darnos a nosotros. Y no solo hace eso, sino que hace algo que nosotros no hacemos.
él expone a su madre entonces, a sus hijos, a sus hermanos, y la expone ¿a qué? A que obviamente también pueda ser despreciada, pueda ser humillada, degradada, como muchas veces lamentablemente ocurre. Pero él acepta eso por amor a nosotros y nuestra madre también lo acepta. Dicho esto, entonces es importante para nosotros como católicos reconocer de que es un don maravilloso de nuestro Señor el haber dado a nuestra madre, y así mismo como nosotros pensamos, dejen a nuestra madre fuera de esto porque es muy sagrada, asimismo debemos pensar que para nuestro Señor es muy sagrada su madre y que no podemos hacer otra cosa que tratarla con respeto, consideración, cariño y todo el amor que decimos tenerle a nuestro Señor debe iluminar el amor que le debemos tener a su madre, y también el poder tener esa capacidad de agradecimiento, de poder reconocer que es un don muy, muy grande. Es un don muy grande cuando Él nos ofrece a nosotros. Él hubiera podido perfectamente bien reservarse su madre solo para Él y decirle, mi madre es mía y yo solo, mi madre y yo. ¿Y quién hubiera podido decir algo? Nadie. Pero Él es tan generoso y nos quiere manifestar su amor que también nos dio a su madre, y como dije, para exponerla a nosotros. Entonces de ahí la importancia de que sería un gran desprecio a este regalo a nuestro Señor Jesucristo en no amar, honrar, querer y obedecer a nuestra madre, que es la madre de nuestro Señor. Dicho esto, no queda más que decir, hermano, que ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes en otro programa más de 2000 años después. Y nos vemos próximamente en otro programa. Y que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.